Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker. Una vez más les comparto un video demostrativo en el cual vamos a poder disfrutar de otro producto de la firma Sony. Se trata de una radiograbadora en formato cassette estándar y disco compacto, modelo correcto CFD-S22. Es una radiograbadora que viene equipada con banda de radio AM/FM y sobre todo una de las grandes cualidades de este equipo es que tiene su puerto de Megabass, ¿ok? El famoso Megabass que se hizo pues de gran prestigio por los reproductores portátiles Sony Walmans, ya sea en cassette o en disco compacto. Este equipo lo trae esa función, ese refuerzo de bajos, y la verdad, siendo honestos, es el tipo de radiograbadora en el cual ustedes van a poder disfrutar mejor y percibir con mejor calidad esa función que tienen los productos Sony, el famoso Megabass, ¿ok? A diferencia de otros equipos que fueron mucho más modernos. Por ejemplo, a ver, seguimos haciéndole publicidad aquí en la radiograbadora que está en la repisa, y cuando la quiera vender nadie me lo va a querer comprar. Bueno, esa radiograbadora que están viendo ustedes viene equipada con Bluetooth, MP3, USB, y pues también tiene entrada de audio, línea de entrada de audio in. Y sinceramente, a pesar de que es mucho más moderna que la que estamos viendo ahorita a cuadro, nunca se compara la calidad de bajo que ofrece este equipo, ¿ok? Aquí en el canal, de hecho, uno de los visitantes comentó que, bueno, el diseño, la caja de la grabadora, pues juega un papel importante, y es verdad, es muy cierto eso. Entonces, este equipo, la verdad, tiene pues un cajón muy bien logrado, muy bien elaborado. Entonces, en consecuencia, en base a ello, es por eso que brinda un megabass bastante robusto, es muy perceptible y es pues bastante agradable al oído, ¿ok? Entonces, bueno, una de las características estéticas de este equipo, vamos a decir que se distingue a diferencia de la mayoría o el promedio de equipos que vienen en color negro, color gris, plateado, etcétera. Es que originalmente esta radiograbadora CFD-S22 originalmente venía en una tonalidad, en un color blanco, ¿ok? Pero obviamente ya transcurridos 23 años, pues todo obviamente va a tener un cambio. Entonces ahorita el color, vamos a echarle la luz, miren, para que vean un poquito. Ahorita el color no es 100% blanco, ya se tornó un poquito como, aproximadamente como si fuera color almendra, más o menos. He visto, pero he visto en internet algunos modelos que sí, la verdad, están demasiado amarillentos. Este no es el caso. Este eh, se ha tornado ligeramente, o sea, sí, sí, no es 100% blanco, pero tampoco no se ve tan amarillo. Conserva un color como más o menos como almendra, ¿ok? Y como pueden ver, con la luz del móvil estamos viendo que todavía tiene muy buena apariencia estética, ¿ok? En este costado, aquí vamos a ver una pequeña abolladura. Casi no es la gran cosa. Por acá abajo puede que también. Aquí hay otra muy ligera, pero como les digo, en términos generales está muy bien. De hecho, la rejilla tiene como un doblez aquí. Es diseño original, ya que se conjuga con esto. Entonces, a mí en lo personal me parece que está muy suave. Se mira muy bien esta combinación de blanco con sus controles, ciertos botones y las mismas rejillas en color silver, plateado. Lo mismo, los botones de la casetera están excelentes también, ¿ok? Y ahorita, ya como están viendo ustedes, ya se le dio servicio de limpieza. Obviamente el equipo no venía así, ¿ok? Siempre lo aclaro. Hay que hacer un trabajo pues muy minucioso de estar limpiando lo mejor que se pueda, para que la persona que lo vaya a adquirir pues tenga la mejor experiencia también, ¿ok? Entonces, bueno, el único detalle que va a tener este equipo es una despostilladura en la parte de atrás, que es precisamente donde reposa la antena, ¿ok?
Vamos a darle aquí la vueltecita. Miren, ahí pueden ver que es color así como almendrita. No es exactamente amarillo y tampoco pues no está 100% blanco. Ok, aún conserva su tapa original. Ahí está la tapa de Sony. El interior está impecable. Compartimiento de las pilas. Algunos equipos es raro, pero algunos me ha tocado casos que sí están las espirales contaminadas, oxidadas, pero en este caso no es así. Ok, entonces aquí es donde reposa la antena, que por cierto es la antena original. Está completa, ya se limpió, ya se siente perfecto al tacto y pues se puede manipular de excelente manera. Ok, esto es el único detalle que tiene. Aquí le hace falta como una especie de ganchito, como este que tienen aquí. Miren, este es como un ganchito, es como donde reposa la antena. Y aquí debe llevar otro bracito, que es el que ya mantiene firme la antena de forma definitiva. Ok, ese detalle no le va a afectar lo que es el rendimiento al equipo, pero lo menciono para que tengan conocimiento y pues no vayan a pensar que el equipo se quebró durante el trayecto. Ok, entonces, y su manija, mira, bien suave, muy cómoda, muy suave. Es una radiograbadora muy diferente al promedio, sobre todo por el color que viene, el estilo. Eso es lo que la hace más diferente al resto. Ok, bien, entonces dijimos que ya fue todo sometido a limpieza. Igual en la publicación, ustedes visitan la descripción, van directo a la tienda y ahí van a ver las imágenes ya, imágenes definitivas de cómo es, cómo luce el equipo. Ok, ya que bueno, aquí en video se ve una forma, pero ya en la fotografía y en persona obviamente pues es diferente. Ok, bien, este equipo tiene lo que es, ya dijimos, el puerto de Megabus. Es un puerto donde va a ayudar mucho a percibir el refuerzo del bajo. Los controles de la casetera ya están. Los controles del CD prácticamente es esta zona. Aquí tenemos controles para indicarle si queremos tocar el disco compacto, la casetera, o seleccionar la banda de radio, el botón de encendido apagado. Tenemos una salida de audífonos de 3.5 milímetros. Tenemos su control de volumen también. Tenemos al mero centro el botón para activar o desactivar el Megabus. También un botón para la pantalla, ahí cambiar la información. Algunos equipos es la cuenta acumulativa o el tiempo remanente, etcétera. Ok, vemos aquí que tiene otro botoncito pequeño que es Sleep. Este botón Sleep es, por ejemplo, para activar una cuenta regresiva, por ejemplo 15, 30 minutos, 60, 90 minutos. Transcurrido ese tiempo, el equipo se va a autoapagar. ¿Okay? Tú puedes estar escuchando la radio, puedes estar escuchando un disco, tocando un cassette, y después de 15, 30 minutos, por ejemplo, se va a autoapagar. Esa es la función del Sleep. ¿Okay? Vemos también el modo de reproducción, que a su vez sirve para controlar lo que es el modo FM. Cuando tú estás sintonizando FM, si quieres escuchar FM estéreo o FM monaural. ¿Okay? A su vez es para seleccionar el modo de reproducción del disco compacto, modo repetición, aleatorio, programado, etcétera. ¿Okay? ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos estos botones numerados, ¿ok? Con los cuales vamos a poder guardar estaciones de radio en ambas bandas, estaciones favoritas que ustedes deseen acceder con un solo toque. Ahí la vas guardando en cada posición. Y también van a servir para cuando estés reproduciendo el disco, poder ir directamente al track o a la pista de tu preferencia. Si quieres ir al track número 8, al 5, o combinar 10 y el segundo dígito, que en este caso por ejemplo 14. Ok, 10, 14, 10 y 1 es 11. Ok, es un ejemplo. Bueno, eso es prácticamente lo que es los controles de este equipo. No es gran cosa, a diferencia de un modelo que es muy parecido porque tiene el puerto de Megabus. Hay un modelo de radiograbadora que les acabo de presentar hace como una semana, semana y media. Ese modelo tiene un respaldo de pila para el reloj.
y de hecho como que tiene una alarmita. Este equipo no tiene reloj, no tiene alarma. Ok, entonces solamente va a funcionar con 6 pilas tamaño D, las cuales pues no van incluidas en el paquete, pero solamente para efectos informativos. Y también va a funcionar, en este caso la vamos a echar a volar estando conectada a la corriente alterna 110 volts. Ok, entonces esas son sus fuentes de alimentación. Ok, bien, para ello vamos a empezar vamos a ir directamente a lo que es la reproducción del disco compacto, y para ello he preparado unos discos. He grabado 3 discos con la música de la biblioteca directamente de YouTube, haciendo caso aquí a las sugerencias del público, y claro, ya para cambiarlo un poquito porque siempre eran las mismas canciones. Digo, yo con la canción que no me da problema, con esa me quedo y la sigo usando, porque a veces le cambio y me puede traer problemas copyright. Pero bueno, vamos a reproducir este disco. Yo he grabado este disco, YouTube Music número 1. Son 3, pero voy a reproducir ese disco. Vamos a hacer mención que este equipo puede reproducir discos originales y grabados. Ok, son esos dos tipos de disco: originales grabados, más no toca MP3 ni tampoco regrabables. Ok, de hecho, miren, ahorita que abrí la compuerta del disco compacto, vamos a hacer un acercamiento ligeramente y van a poder ver la diferencia entre cómo era antes su color blanco. Mira, ahí puedes ver al fondo el color blanco, y en la orilla, en el filo de la radiograbadora, aquí puedes ver lo que se ha tornado amarillento, y allá como era blanco. Igual aquí la compuerta al interior todavía se conserva en su color original blanco. Ok, la casetera lo mismo. Va a tener, bueno, la casetera sí está un poquito más amarillenta al interior, pero esta zona es la que todavía conserva más blancura que otras. Ok, bien, entonces vamos a colocar nuestro disco. De hecho, este disco creo que, a ver, no sé si se alcanzó a... Aquí como que en la orilla tenía aquí estas cosas. A ver si no me afecta ahorita la reproducción, si no voy a poner otro. Ok, entonces vamos a prenderlo. Ahí está el pequeño LED rojo, mira, ahí está. Y vamos a cerrar la compuerta. Aquí lo va a empezar a leer, automáticamente ahí lo empieza a leer. Ok, como son pistas de duración en promedio de 2 minutos y medio, algunas duran 1 minuto y medio, 1 minuto 40, y algunas otras 3 minutos, pues bueno, en este disco compacto alcanzó a grabar 30 pistas, que son un total de 79 minutos con 15 segundos. Ok, entonces por eso nos aparecen esas cifras. Y vemos también que en la parte superior izquierda de esta pantalla, que es una pantalla monocromática, ahí vemos que dice Megabass. Ok, vamos a abrir un poquito la toma y vamos a ver, mira, Megabass. Ahí ya lo quitamos el Megabass y aquí ya está aplicado otra vez. Ok, entonces vamos a ir a Play Mode. Ahí está el modo repetir una pista. Vamos a darle otra vez, repetir todo. Shuffle, que es aleatorio con repetición. Y el modo programado, aquí le puedes poner tú qué pistas y en qué orden. Ok, y también nos va a ofrecer programado con repetición. Y aquí ya volvemos al modo normal, es decir, modo continuo en el orden original. Vamos a dejarlo en shuffle sin repetición. Ok, entonces vamos a reproducir ese disco, no sin antes ver cuánto es lo máximo que nos puede ofrecer de volumen este equipo. Fíjense, 23 años prácticamente, los botones se sienten tan suaves, tan agradable el tacto, súper bien. Ok, vamos a ir a ver cuánto es lo máximo. Ok, 10 puntos o 10 niveles es el máximo. Generalmente estos equipos, cuando tú los colocas
el nivel del volumen en 5, 5.3, 5.2, lo que sea, ya es un volumen fuerte, ya se escucha muy bien, ¿ok? Entonces, este modelo de radiograbadora sirve y ofrece muy buena potencia, cubre siempre pues un salón o una habitación siempre grande con bastante calidad de sonido, ¿ok? Entonces ya vamos a darle playback. Vamos a dejarlo en 3.1 y ahí le vamos a ir subiendo. Ahí lo va a empezar a leer. Va a escoger una pista al azar. Ahí está. Ok, supuestamente esta es música sin copyright, entonces aquí no tenemos que tener ninguna preocupación. Vamos a subirla. Ok, otra pista. Pausa, vamos a adelantar un poquito. Y de hecho lo hace muy rápido el adelanto de fracciones de segundo. Otra pista. Otra canción. Ok, última canción.
pausa y vamos a ver ahora lo que es, vamos a grabar parte de otra canción de ese disco compacto en el cassette. Ok, tengo aquí un cassette que de hecho ya lo tengo semiabierto, ya estaba nuevo, completamente sellado. Entonces vamos a quitar su celofán por completo para que vean que es nuevo. Ok, vamos a estrenar cassette de Maxell UR 90 tipo 1. Bueno, en algunos casos yo siempre he dicho que es recomendable, antes de grabar en un cassette, recomendable adelantarlo todo, regresarlo otra vez, y ya cuando hiciste eso ya está listo para ir a grabar. En este caso me voy a saltar esa recomendación y lo voy a hacer directamente. Ok, entonces vamos a grabar parte de esa música. Vamos a ir a otro track, voy a bajarle. La verdad está muy suave como ofrece el sonido. Entonces vamos a ir a otro track, play, a ver qué pista nos da. A ver, otra. Ok, esta la vamos a grabar. Vamos a darle un solo toque en break. Ahí está. Vamos a parar el disco, abrimos, detenemos, regresamos, listo, ahí está. Cuando está rebobinando o adelantando, sí tiene autostop, lo cual es bastante agradable. Okay. Vamos a retirar nuestro disco, okay, que está recién grabado. Entonces, bueno, ya escucharon las pistas en CD. Ahora vamos a seleccionar tape. A ver, tape. Ok, vamos a cerrar esto. CD, tape. Me parece que en este caso, ok, damos play directamente. Ok, en este caso vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. Yo le estaba presionando más para acá, pero es más bien aquí. Sí, mira, este CD, tape, ok. Casi el botón no se siente como cuando lo estás apretando, lo estás pulsando, pero igual, mira, ahí está CD. Vamos a hacerle acercamiento. Ahí está, no disc, obviamente no hay disco. Tape, ahí está, CD, tape. Yo lo estoy presionando más acá cerca de la división, porque si le presionas acá, a ver, si presionamos acá casi en la orilla, como que no era, sientes que no, pero le presionas más hacia donde está la ranura, y ahí está, ahí cambia tape. Ok, entonces para considerar esa cuestión. Ok, entonces vamos a regresarlo otra vez. Listo, playback, volumen 6.3. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Ok, ahí está. No hay nada de grabación, obviamente porque ya es cassette nuevo, obviamente, pero ya escuchamos lo bien que se pudo grabar esa música. Vamos a cargarle con otro disco que tengo aquí. Grabaremos parte de esa pista. Ahora les presento aquí el disco Música YouTube número 2. Ok, hay que lo lea CD. Está CD.
igual 30 pistas, 77 minutos 42 segundos. Vamos a darle play mode, que sea repetir uno, shuffle sin repetición, playback, a ver qué es lo que nos va a ofrecer. Perfecto, vamos a grabar esa pista directamente del CD al cassette, ok. Pausa, rec. Va a grabar desde el último punto en que escuchamos y vamos a escucharlo. Todo lo que estamos escuchando del CD se va a pasar al cassette. Hasta ahí. Vamos a regresarlo. Vamos a cambiarle acá tape. Algunos modelos con solamente presionar el botón playback ya por sí solo cambia. No es necesario indicarle que queremos tocar el cassette. En este modelo todavía tenía que indicarle presionando el botón cuál de los dos formatos. Entonces vamos a regresarlo. Ahí está. Listo. Ok. La verdad reproduce magnífico lo que es los cassettes sin problema directamente del CD al cassette. Ahora nos queda lo que es checar la radio. Vamos a bajarle más el volumen. Ok. Radio. Sintonizamos aquí esta estación. Ok. Hay nomás un ejemplo para que vean que sí lo logra sintonizar, y eso que la antena está en su lugar, no está completamente extendida. Entonces ya obviamente estando extendida va a tener mejor rango de recepción. Cambiamos FM2 AM, ya está en AM, y vamos a sintonizar otra estación. A ver aquí. Más de 30 hasta 187 pesos, dependiendo de la marca y contenido neto. Amar a tus hijos es enseñarles a alimentarse sanamente desde que son bebés. Ok, vamos a grabar parte de ese comercial. Listo. En el número 553 de la Revista del Consumidor. Puedes conocer más contenidos como este en YouTube, en el canal Profeco TV. Ahora pasemos al tema de los anticonceptivos, porque para decidir primero hay que conocer. Ok, pausa, stop. Cambiamos a tape otra vez. Regresamos. Si se pueden dar cuenta, se escucha la velocidad de rebobinado bastante, pero bastante rápida. Igual para adelantar lo mismo.
y el toque de los botones, es decir, qué tan duros o suaves son los botones. Yo puedo decir que los botones en este modelo son bastante cómodos, son suaves, no es de que le tienes que presionar muy fuerte, es al toque así muy agradable. Vamos a escuchar. Esta fue la última canción que grabamos. De esta tecnología doméstica en el número 553 de la Revista del Consumidor. Puedes conocer más contenidos como este en YouTube, en el canal Profeco TV. Ahora, pasemos al tema de los anticonceptivos, porque para decidir, primero hay que conocer. Y ahí está. Listo, ok. Y de verdad, al momento de rebobinar, fue tan rápido la velocidad que se pasó, ok. Rebobina muy rápido. Listo. Ahí está. Ahí está. Y lo suave de esto, que la bandeja del cassette no la avienta así de repente, sino que va, mira, poco a poco va subiendo. Algo como lo que le dicen en inglés, cushion. Ok, entonces ahí está. Está funcionando excelente. Ok. De hecho, lo único que nos faltó, a ver, comprobar es la salida para audífonos. Ok, vamos a conectar esto, nuestro cable auxiliar, eso andaba pasando. Ok, ahí está. Volumen, vamos a bajarlo hasta, sí, un nivel 1.2. Y vamos a volver a reproducir el cassette, pero ahora con el sonido que va a arrojar la radiograbadora que tenemos en la repisa. Ok. Ahí está en playback. Sigue la otra pista. Ok, ahí está. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora sí, desconectamos acá. Y ya pudieron ver que efectivamente este equipo, sorprendentemente para sus 23 años, todavía sigue dando bastante, pero bastante batalla. Bastante power todavía. Es excelente la potencia que tiene. Vamos a apagarlo. Y vamos a desconectar aquí el cable para mostrarles lo que es la etiqueta donde dice la fecha de manufactura. A ver si lo alcanzan a apreciar. A ver, va a ser aquí. Esta es la etiqueta del fabricante. Y por acá, ahí dice, bueno, ahí se pierde un poquito, pero dice June año 2000, manufacturado, ahí está, junio del 2000, Tokio, Japón, por la compañía Sony. Ok, ahí está. Sorprendente como a 23 años este equipo y todavía sigue funcionando de manera óptima. Ok, aquí vamos a abrir un poquito este compartimento de pilas y van a ver que allá al fondo está completamente impecable. Ok, recordándoles que el equipo ya fue sometido a limpieza. Ahí está todo, mira, por dentro las espirales están impecables. Es una chulada de equipo, la verdad.
Son de los equipos que valen bastante la pena tenerlos. Si es que te gusta mucho el sonido, la calidad de audio, el refuerzo de bajos, este es uno que no se pueden perder, ya que como lo acaban de apreciar, pues bueno, tiene una calidad extraordinaria de sonido. Por último vamos a hacer un zoom in al número de serie. Mira, acá abajo está, terminación 030, ese es el número de serie. ¿Okay? El número de serie es idéntico al de las imágenes en la publicación. ¿Ok? Bien, pues vamos a ponerle su tapita aquí. Muchos equipos de estos, aparte que ya no los encuentras, si los llegas a encontrar ya están dañados, les falta la tapa, están oxidadas las terminales, un montón de cosas. Entonces ya es muy difícil encontrarlos, pero este todavía está en muy buena condición y está ofreciendo pues excelente calidad. Ya lo vieron para ambos formatos, sin problema. En lo que es el cabezal y los rodillos de la casetera prácticamente no le hizo falta. Se le dio limpieza por solamente mantenimiento, es una decisión estándar que se toma, ¿ok? Para todos, no importa si están muy sucios o muy limpios, de todos modos se les aplica la limpieza. Pero en este caso yo les confirmo que prácticamente estaba limpio, no ocupó prácticamente mucha limpieza, ¿ok? Bien, pues ahora sí, perdón, llegamos al final de este video. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, suscríbanse, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el sitio, ¿ok? En la descripción van a encontrar un enlace directo a lo que es nuestra página de Instagram, la tienda en línea también. Ustedes pueden comprar este y más productos si es que les gusta o están interesados. Pueden escribirnos vía Instagram para cualquier otra consulta, aquí en la caja de comentarios también, y con mucho gusto vamos a atenderlos, ¿ok? Yo soy Bushwhacker, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Saludos a todos, bye bye.